comprarse un laboratorio que hicieran la neostigmina o contratar a los investigadores, a los médicos, a los químicos que hacían la droga para que le hagan algo más purificado para él. Y se murió. Si no te iban a hacer nada, tú tranquilo. Saco paravertebral paralelo a la placa vertebral. Ese no es lo que hizo las otras. Neostigmina. Neostigmina. ¿Qué vamos a hacer? También excitar la musculatura esquelética. Va a haber una respuesta similar a la anterior por liberación del sistema simpático. Miren los saltos, muy fuertes. Vean ese salto. La diva milagreña. Ya. Generalmente siempre las ranas buscan así, pero como Paul el pulpo siempre adivinan quién se va a quedar de año. No vengas por acá. Cuidado, Miren esos saltos. Observen siempre el tren del anterior para ver cómo reaccionas. Ya está los saltos más pequeños. Miren, ya la tocan y ya no salta. Comenzó a fatigar. Miren cómo se vence al estímulo. Se vence. Se fatiga. Sí, entra en fatiga también, pero primero estimulado, el exceso de estimulación. Asumimos que las ranas están normales, que no necesitan la neostigmina para normalizar, sino para excitar en este caso, ¿no? ¿Se aplica neostigmina en un paciente normal? Miren Lo mismo pasaría en un paciente normal. Con fatiga, después un rato lo factiva. ¿Dónde lo podemos usar? Sí, ustedes las patas Bueno, de la no causa dependencia. Las patas de las alas. Todo es droga, si Escalón abierto. modifica nuestra función normal, es una droga. Sí, cambian de color. Causando dependencia. Se puso pálida, ¿verdad? Puede causar- Estaba más verdosa, ¿no? Si no es farmacológica, es Una tendencia azulita que estaba ahí. mental, No, digo, para ella es la que Sí, no, la femenina era ella. Se llama Luis Felipe. Felipe. Sí, está blanca igual de Felipe. Esa es la más hermosa. Es pálido. Miren la coloración. Rojiza. Ya empieza a enrojecerse porque está estimulando al sistema simpático. Mira que se puso como pálida, blanca. No, ya tenía debajo del abdomen, tenía castañas. Rojita. Esa Esta es la atropina. Pongámosle nombre. Antropina, neostigmina. No, él es Luis Felipe Atropina. Oh, ya murió. Sí, ya se murió. Ya murió. Es que se quiere ir el regador. Era la diva milagreña. Miren, ¿ve? Ya se cansó. Fatiga. Se fatigó. No se cansó, está en fatiga. Salta. Atropina. Luis Felipe. Adrenalina, neostigmina y antropina. ¿Qué tiene nombre? Antropina, Luifa. Luifa, antropina. No, ya. Luis Atropina. Mi mamá me contaba una historia de una sapita que le dieron un vestido, una tela para que haga un vestido. Luego se convirtió en princesa, así que cuando les regalen una tela hagan un lindo vestido. No me recuerdo los detalles. Tono. Tono. Ahí está. Tono. Ya cayó también la otra. ¿Este todavía? Esta aquí también está mejor que la de ella. Sí, ¿por qué ella está mejor que la de ella? Ajá, la de ella es como que ya Ajá, la de ella se debilitó ya. Él está guardando sus energías. Ella se fatigó más rápido, creo. ella fue más rápido. Ahí hay un frasquito. Ah, sí. Ese frasquito pequeño. Bromuro de
¿Qué? Ah, no, me cogió la corona. ¿Y es la corriente? Él me cogió. ¿Dónde estoy? Él me cogió la corona. Le hice con amor y creo que me conoce. ¿Por qué el IFE no se puso así como el de allá? Sí, porque él no se puso así como lo hace allá. Porque todavía está retardado, no es que no se puso, ya mismo se pone. Denle tiempo, pero ustedes ya se van, entonces tenemos que trabajar rápido. Mira, está latiendo más fuerte. Después Sí, de este. todo, ¿quién puede vivir? Ninguna. Todos se van a morir. Todos somos. Algún día se mueren. Pero me refiero ahorita, inmediatamente. Ah, son las yayas que se quedó. No, es la más hermosa. La reina ni la reina. Era diva, mi Bueno, como sea. diva. Era ¿Y diva. otra rana? Otra rana, tenemos dos todavía, ¿no? Sí. La más pequeña de las dos. ¿Esta niña cómo? No uso la diva. Sí, pasa. La otra es más grande que Sí. Ah, qué bueno. El otro dijo que te dejaba para el último. Sí. Miren, está muy ágil. Ya es por sí, es fácil. Bromuro de rocuronio o succinilcolina. Es un anestésico. ¿Eso qué es? Bromuro de rocuronio. Es un derivado del curare. ¿Ya estudiaron eso? Lectocurares y paquicurares. Ya van por sangre, ustedes ya mismo llegan a corazón, a riñón. Todavía vamos, recién vamos a ir para el sistema nervioso autónomo y me habla. Pero no, es que con lo que no hubo clase, nuestras clases eran esos días. Con razón, porque algunos ayer les pregunté ya están en sangre. Nosotros estamos atrasados. Ujú. El martes vemos años. Martes fue el 1 de diciembre. Ujú. Y después no había luz. Prueben. ¿Qué pasa? Se mueve, pero está Como flácido. flácido. Ajá. ¿Hay abdomen agudo? No hay, se deja. No, que pelee. Eres una cosita preciosa. Está flácido también el abdomen. ¿Dónde está? Toquen las ancas, los muslos. Está flácido. Miren, pónganlo así. ¿eh? Se suelta total. Este de acá lo tengo y no se suelta. Este de aquí se suelta totalmente. ¿Ves? ¿No? Hagámosle meme. Hagámosle meme. Estaba acá en ese meme. ¿Qué es meme? O sea, ¿qué significa? Yo sí sé, pero meme, ¿cuál es la traducción de meme? No hay. ¿Qué Una caricatura. quiere decir meme? Yo sé lo que yo los veo, los leo todo, pero ¿qué es meme? Como decir play fair o fair play, ¿no? Juego limpio, ya, pero ¿qué significa meme? Buena pregunta. Ustedes se dejan nomás llevar por las redes, pero no saben qué es. No, ya se durmió. Ya se durmió. ¿Qué se ha producido en este por acción del bromuro de rocuronio? Flacidez muscular. Primero hubo una hiporreflexia, empezó a bajar. Luego, cuando les dije, hubo hipotonía. Bajó la fuerza del músculo, no tenía resistencia. Y ahora llegó a una parálisis. ¿De qué tipo? Flácida. Parálisis flácida. Este no se mueve, está paralizado, pero tiene resistencia y hay relajación de esfínteres. Tiene resistencia, el tono está aumentado. En cambio, este de allá no tiene ninguna resistencia. Ese es Nesteñín. Ya sabes, si vas a reencarnar, nunca reencarnas en un sapo. Porque puedes terminar en un aula de Fisiología práctica. ¿Listos? Vamos a ver el último efecto, el de la estricnina. Miren que los tres primeros los excitamos, pero por caminos diferentes.
Este último cuarto lo hemos hecho de relajación, una relajación Ya sé, Era- llama José María. con parálisis. Esta era- Parálisis ¿Qué era de esta? tipo Antropina. flácida. Antropina. Ajá. Pásese la última y el frasco grande. Antropina. ¿Ah? El frasco que está ahí con Nioxamina, estricnina y la bromuro. rana la última. Bromuro. Es la más grande. No, si era más grande. Cuidado, la ¿Cómo se va? rana. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Oye, parece un lagarto eso. Cógelo. Por allá, por allá. ¿Cuál es este, no? No, que está allá. Observen, el proceso es rápido. Yo voy a tratar de que ustedes lo identifiquen, pero si no, yo se los voy a ir diciendo. Saco paravertebral, infiltramos, estricnina. No me lo tapen, no me lo tapen. Más rápido. Hay una hiperreflexia. Ajá. Mire ese salto. Miren ese salto. Hay. Miren el tren delantero y el tren posterior. Miren las patas. Tóquenle los muslos y compárenlo con este de acá. Estamos musculosos. Tóquenle ahí sin necesidad de taparlo todo ni de mirarlo. Claro. Estamos viendo. ¿Qué hay en los músculos? Está musculoso. Está musculoso. Sí. Se ponen duros, muy duros. Mejor que Se ha ido un al gimnasio. levantador de pesas. Se fue al mejor gimnasio. el Arroyo, ¿Cómo quedó Neira? Mira. el campeón juvenil de levantamiento de pesas que es ecuatoriano. Ajá. ¿Te dio salto? ¿Te salta? Arroyo, Joel, Guillermo, no. Alejandro, no. Tráiganlo, no se lo queden. Que no se miró. ¡Ay! Ya. Se llevó a uno. ¿Tanta fuerza tiene? ¿Y que se peleen los dos? Dejen las anteriores, olvídense de las anteriores, pónganlas allá ¿Qué tal? en la caja. Solo veamos la. Está Neira. Por eso. Cuídense, te va. Casi. Está convulsionando. Está funcionando. ¿Cómo se va? Ponte aquí, Neira. ¿Cómo se va? Fue al gimnasio. Fue al gimnasio. Miren el latido. ¿Qué le puso rectamina? ¿Cómo? ¿Qué le puso? No le puse. Los músculos sobre todo. Mucha fatiga. Ajá. Observen, observen. Tetanización. ¿Qué es la tetanización? ¿Qué es? Como calambre. ¿Qué? Es como se llama ¿Quién cuando dijo se, calambre? cuando se contrae. Emily, ¿quién más dijo calambre? Tienen 0 en la clase de hoy. Cuando hay una contracción brusca. ¿Qué? Contracción brusca y Sostenida. sostenida. Aquí no está sostenido. Está haciendo contracción y relaja. No es tetanización. Eso no es tetanización. Tóquele las patas anteriores y hay resistencia porque tiene aumentado el tono
hubo una hiperreflexia. Miren cómo camina el animal. Se llama gateo a eso. Están tan tensionados los músculos que no los puede contraer y relajar como es normalmente el proceso para impulsarse, y tiene que contracturados extenderlos y gatear extendidos. Miren que las otras ranas tenían pegado el abdomen así como está este al piso, pero en determinado momento este la alza más. Los brazos, las partes anteriores están más extendidos, ¿ves? Y se extienden, los otros se les ponían flácidos. Yo le toco el brazo y mueve la pierna, ¿ves? Por estimulación. El animal va a llegar en un momento en que hace una convulsión tónico-clónica, hace un espasmo de contracción y relajación repetitivo de las extremidades inferiores en particular, y se va a quedar así de extendido, así por la tensión. Mirarlo más. Ahí va. Ahí va. 11 y 2, doctor. Ya, es que ya está el otro grupo ahí, pero no hay problema. Con ellos tengo hasta las 11:15 porque les doy 15 minutos para que vayan al baño. Miren, hizo el gateo ahí. No saltó, sino que caminó como... ¿Ves? ¿Ves? Ah, ya sí. Está ya tensionado, ¿no? No sé qué es, ya está extendido. Miren. Y la contracción que hay muscular en el momento, ahí está en relajación, a lo que mueve, se pone durísimo el músculo. Ahí toquen, ahí cuando está en extensión. Ay, Señor, qué bueno usar lentes. Me echó acá, me inyectó de aquí, ¿eh? De aquí salió el veneno. Eso irrita, es como ají. Miren cómo se levanta. Ve. Para eso el mandil. Para eso yo todos los días un mandil nuevo. Bueno, no es nuevo, es limpio. Miren.